Estudiando Jeremías, hoy día nos toca estudiar Jeremías capítulo 34. El 33, como usted ha estado estudiando con nosotros, hubo un versículo especial y maravilloso que fue: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese salía en el versículo 3. También en el 33 hablaba de la permanencia del pacto de Dios, que era que él respaldaba el nuevo pacto que hacía con su pueblo. Aunque ellos habían quebrantado el anterior, Dios hacía un nuevo pacto con ellos. Y hoy día nos toca estudiar Jeremías capítulo 34. Como hemos avanzado, y viene interesante este capítulo 34 y especial. Así que vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por este momento. Padre, te honramos, te bendecimos y te damos gracias. Abrimos nuestra Biblia, Señor, para estudiar de tu palabra y para ser bendecido a través de ella. Bendícenos, fortalécenos, Señor, y cúbrenos a través de tu preciosa misericordia. Nuestras vidas, nuestras familias sean bendecidas bajo tu rica bendición. Pedimos tu bendición a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, espero que también usted pueda compartir estos temas, estos capítulos de Jeremías, y que también sean de bendición para los hermanos que puedan leer. Así como siempre, vamos leyendo el capítulo y nos vamos respaldando con las ayudas. Dice así Jeremías capítulo 34 del versículo 1 en adelante. Hasta el 7 voy a leer. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás, y así como quemaron especias por tu padre, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán, diciendo: ay, ay, Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Bien, vamos a ver y empezar con las ayudas. La plenitud me marca, y voy a empezar a ver del versículo 1. El reino de Nabucodonosor era enorme, y él controlaba un ejército formado por los soldados de varias naciones. Él iba conquistando, y como iba conquistando, algunos se aliaban a esa conquista y formaba y hacía crecer su ejército de una manera increíble y extraordinaria. Entonces muchos se acercaron, y por eso se habla en la pompa que se le coloca en el versículo 1 al rey Nabucodonosor es muy grande. Dice: cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército,
y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de sus manos. Todos los conquistados también están ahí. Y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén. Es decir, era un gran ejército contra Jerusalén. ¿Ya? Bien, voy a ver la otra ayuda acá. Y me dice de la siguiente manera. En su gracia y justicia Dios parece responder a menudo a las personas en la medida en que éstas se vuelven al Señor. ¿Qué pasó con Sedequías? Se vuelve, hace como un reconocimiento de Dios y se vuelve al Señor. ¿Ya? Dios le está mandando que se arrepienta, que bueno, no va a morir, pero que haya un arrepentimiento. Parece responder a menudo a las personas en la medida en que éstas se vuelven al Señor. El Señor mostró cierta gracia a Sedequías debido a su arrepentimiento parcial. Esto sale en el versículo 18 al 22. Vamos a ver en qué se arrepintió Sedequías. Siguiendo el modelo de arrepentimiento de Acab, poco profundo, aunque sincero. Vamos a ver en qué se arrepiente Acab. ¿Ya? No Acab. Acá tuvo un arrepentimiento así nomás por el momento, pero era sincero y Dios respondió a ese arrepentimiento. Vamos a seguir leyendo. Entonces, el rey Nabucodonosor venía con un tremendo y gran imperio, muy grande, y aquí está siendo sitiada Jerusalén. Mientras está siendo sitiada, ahí aparece de nuevo el profeta, vamos, anda a hablarle a Sedequías. Al profeta le tocó complicado. Vamos a ver el versículo 8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. ¿Ya? Aquí ya empieza la historia. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. ¿A quién? A los cautivos, a los esclavos. Aquí vamos a hablar de esclavos, ¿ya? Vamos a entender esta historia. 9. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreos y hebrea, su propia sangre, sus propios hermanos. ¿Ah? Que cada uno dejase libre a su siervo o sierva, hebreo y hebrea, y que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, y que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y lo dejaron. Esto era una ley que solamente eran 6, 7 años que ellos podían estar como siervos, como esclavos. Aquí habla siervos. ¿Ya? 11. Pero después que hicieron este pacto, se arrepintieron e hicieron volver a quienes, a los siervos y a las siervas. Era mentira, no, eran unas pequeñas vacaciones. Hicieron volver a los siervos y a las siervas que le habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo:
Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, ¿ya? Le servirá 6 años y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habéis hoy convertido, y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. El pacto, el compromiso que hacen ellos, quizá el juramento o la promesa, la hacen ¿en dónde? En el templo, en el lugar sagrado, donde está la presencia, no que la presencia de Dios está en todos lados. Entonces, podemos decir, donde es invocado el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces, ahí ellos fueron a hacer el pacto. Vamos a ver qué me marcan las ayudas. Casi todas las ayudas me marcan en un tendido más fuerte. Voy a leer hasta el 18. Si me están pidiendo que lea el 18. Bien. Dice, y por tanto, el versículo 15 termina en la casa en la cual es invocado mi nombre. 16. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, y que habéis dejado libre a su voluntad, y lo habéis sujetado para que os sean siervos y siervas, es decir, los obligaron. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová. Pero no está hablando de la esclavitud, sino él va a promulgar libertad ¿a quién? A la espada, a la pestilencia y al hambre. Yo os pondré por afrenta ante los reinos de la tierra. Empiezan a hacer las cosas bien, pero terminan mal. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto y que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Lo que dicen, lo que prometieron hacer, no lo hicieron. Y lo hicieron en presencia del Señor, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Oiga, esto es increíble lo que se hace de pasar por entre medio de los becerros partidos. 19. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes lo entregaré en manos de sus enemigos, y en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. Ahí viene otra historia con referencia a por qué el rey de Babilonia se retira cuando está en el mejor momento para destruir Jerusalén. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Ese es todo el capítulo 34. Las ayudas son bien interesantes. Vamos a entrar a las ayudas. La ayuda viene del 8 hasta el 32. Subtítulo, como tiene la plenitud, dice: alevoso tratamiento a los esclavos. ¿Ya? Resumiblemente,
la espantosa situación de la ciudad, sometida a sitio, condujo a la gente a examinar su conciencia. Cuando está yendo el momento mal, cuando está el momento terrible, estamos haciendo las cosas mal, no estamos cumpliendo el pacto del Señor, ¿ya? Y muchos llegaron a la conclusión de que no habían tratado bien a sus esclavos hebreos. No lo habían hecho bien. Los esclavos fueron liberados, pero más adelante, cuando la situación mejoró, quizás el retiro temporal de las fuerzas de Babilonia, y estas fuerzas fueron forzadas a enfrentarse al ejército egipcio, cuando dice en el versículo 21, que se ha ido de vosotros. Estaban atacándolo, pero tuvieron que retirárselo de Babilonia para ir a enfrentarse con el ejército egipcio. Muchos, dice, cambiaron de opinión y reimpusieron la esclavitud. Podrían haber pensado de otra manera. Podrían haber dicho, fue bueno, fue preciso haber dado la libertad a nuestros hermanos esclavos, a nuestros siervos, a nuestras siervas, haberle dado la libertad, fue bueno, y eso trajo como resultado de que el ejército de Babilonia se fue. Hagamos mejor las cosas. Pero ellos, viendo que el ejército de Babilonia se va, se retira, se mejoró la situación, dijeron, volvamos a lo mismo. Echaron a perder lo que habían hecho bueno. Y quizás lo empeoraron. Y fue peor la situación, porque muchos de los que se sintieron libres, quizás tuvieron que arrancar y los maltratos y quizás romper de nuevo la esperanza a los que estaban libres. La situación es caóticamente terrible. ¿Ya? Vamos a hablar ahí de las partes del becerro, porque ellos partían un becerro en partes y pasaban por en medio del becerro. Miren cómo hacen el juramento ellos. En el versículo 18 dice, entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. ¿Qué dice? Dice, dividiendo en dos partes el becerro y pasando en medio de ellas. Las palabras hacer y dividir vienen de la misma raíz, hacer un pacto. Por lo general, suponía jurar que caerían maldiciones sobre quien fallara en mantener el juramento, el pacto, el compromiso. ¿Ya? Y aparece cita en Génesis 31, versículo 44-53, si a usted le interesa, seguir aquella nota. Y también, mire, entonces se suponía que caerían las maldiciones sobre quien fallara en mantener el pacto. Y ello se simbolizaba cortando un animal en dos partes y caminando entre ellas. El juramento era algo serio. No era, yo juro, y algunos hacían, no sé, morisqueta para decir estoy jurando falso, no estoy mintiendo. No, el juramento era serio, era en la casa del Señor, donde era invocado el nombre del Señor, era declararse al Señor, yo estoy haciendo este pacto, voy a liberar a los esclavos, Señor, y lo voy a hacer, Padre. Está bien, lo hicieron, pero tenían que haber seguido. Cuando vieron que esto estaba mejorando, mejoró la situación, el rey de Babilonia se retira, ¿qué hacen ellos? Rompen el pacto. El 31, cuando habla que se ha ido de vosotros, el retiro temporal de las fuerzas babilónicas, para enfrentarse al ejército egipcio. Esto me habla la plenitud. Vamos a ir a la otra Biblia. Tiene dos ayudas que son muy interesantes.
Y dice así, el intento de liberar a todos los esclavos. Aquí me habla del 8 al 22. Dice, el cumplir Levítico 25, capítulo 25, versículo 54, fue poco entusiasta. En el mejor de los casos, volver a esclavizarlo fue aún peor que no haberlo liberado. Mejor no era haberlo liberado y no haber hecho ninguna promesa, porque, a ver, ellos veían, dependiendo cómo estuviera, lo hacían, pero no era una situación, estaban viendo la conveniencia, lo que me conviene. Ellos medían si era bueno o no bueno para ellos, económicamente o para su riqueza o para su estatus social. Pero no lo veían de corazón, de parte de lo que Dios le estaba pidiendo, de lo que Dios estaba reclamando a su vida, a sus mentes, a su vida, aún su vida espiritual. Entonces fue poco entusiasta en el mejor de los casos. Volver a esclavizarlo fue aún peor que no haberlo liberado. Ese acto era merecedor de un juicio más duro. La institución de la esclavitud en Israel fue bastante diferente a la del mundo occidental. En lugar de basarse en la raza, fue una provisión económica cuyo propósito era evitar la pobreza absoluta de los que no tenían otro recurso. ¿Qué hacía la gente? Vendía a sus hijos, lo daba por pago por 6 años, 7 años, pero de esa manera no llegaban a la que se marca en este sentido, no se llegaba a la pobreza máxima, pero por el hecho de darse como trabajador gratis o por pagar la deuda por 6 años. Unas leyes estrictas protegían los derechos de los esclavos, aunque un extranjero podía hacerlo de por vida, al no ser miembro del pueblo de Dios. Era obligatorio liberar a los israelitas en el año del jubileo, a no ser que quisiesen permanecer como tal por amor a su Señor. Si era muy buena la persona, ya que ahí vamos a hablar del patrón o el jefe, en este sentido, ellos podían permanecer por amor, por el trato, por quizás la cercanía, ya por sentirse parte de la familia, ellos podían seguir haciéndolo voluntariamente. Entonces, la situación de los esclavos era bien especial. Ahora la ayuda me marca del traspasar el pacto. En versículo 18, entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Traspasar un pacto, a ver, es una expresión hebrea literal que se refiere a la formalización del mismo. Las dos partes cortaban un animal, lo dividían en varios pedazos y pasaban entre ellos recitando los términos del pacto. ¿Ya? Génesis capítulo 15, del versículo 9 al 18. Y la idea aquí es que Dios me haga lo que yo he hecho a este animal si no cumplo los términos de este pacto. Era grave. Si no, si no lo voy a hacer, si no lo voy a cumplir, si yo, sabiendo que me interesaban mucho los esclavos, que me dolía soltarlos, mejor no era soltarlos. No era soltarlos, porque el compromiso lo iba a hacer por Dios, pero si los otros lo hacían, yo voy a seguir la corriente y no lo estoy haciendo sinceramente, pero me estoy condenando con mi propia boca delante del Señor. Mi boca me está condenando. No sé si se dan cuenta la gravedad del hecho de que yo por mi boca puedo pronunciar un pacto, no puedo pronunciar unas palabras, no. Aquí viene mucha historia.
¿Ah? No, si yo tuviera tanta plata, yo compraría esto para la iglesia, esto, y después cuando tienen desaparece. ¿Se da cuenta? Y de repente, porque son sus palabras las que le están pronunciando, nadie le pone una pistola. Oiga, hermano, nadie le está preguntando, si usted tuviera tanta plata, ¿qué le regalaría a la iglesia? No, ellos solo exponen. Ahí podemos contar historias increíbles de hermanas. Oh, yo le cambiaría todas las bancas de iglesia, todas las bancas. Oh, eso sale unos buenos millones. Ah, tantos millones, ya no les voy a cambiar las bancas, mejor las voy a pintar nomás. ¿Ah? ¿Por qué? Todavía ni tenemos. Es que hasta ese punto llega nuestra ambición o nuestra, no sé, locura, a veces que hablar y hablamos de más y a veces no sabemos lo que estamos por el momento de emoción, pero no pesamos lo que estamos diciendo. Si queremos y hablamos, si yo tuviera, si el Señor me diera, y si Dios te lo da, y si Dios te da la oportunidad de tener aquello y no lo cumple lo que dijiste, es que estás pidiendo y no estás respondiendo al pedido que tú dijiste que ibas a hacer. Y ellos, aquí, estos israelitas, ¿qué hacen? Pasan sobre el animal y pasan diciendo estas palabras: que Dios me haga lo que yo he hecho a este animal. ¿Y qué le habían hecho al animal? Lo hubiesen cortado por partes, despedazado, parte para allá y parte para acá. Dios me haga lo que yo he hecho a este animal si no cumplo los términos de este pacto. Dios castigaría a su pueblo por no obedecerle para liberar a los esclavos. Oh, cuidado. Este capítulo yo lo encontré como muy profundo, muy interesante. Uno puede pasarlo así, oh, ya, listo. Pero es que es muy profundo a lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros decimos, lo que a veces aún en nuestra vida queremos hacer, deseamos hacer, cuando nos está yendo mal, queremos buscar de Dios, deseamos buscar de Dios, pero cuando Dios ya nos empieza a bendecir, ya nos olvidamos de Dios. Entonces pasa lo mismo con ellos y se vuelve a una situación peor de lo que se estaba haciendo. Es especial, es como llegarlo al tiempo de quizás de cada siglo del tiempo de la iglesia, que es una evidencia real en los tiempos. Las personas se buscan de Dios, buscan cuando están mal y hacen compromiso, dicen palabras, dicen cosas. Oh, yo ahora voy a estar bien viniendo a la iglesia. ¿Cuánta gente no ha jurado aquello? No, yo ahora sí, todos los días voy a estar en la casa del Señor. Pero cuando empiezan a recibir la bendición, cuando Dios empieza quizás a prosperarle, se olvidan de nuevo de la bendición, se olvidan de su compromiso, se olvidan de lo que le dijeron a Dios. Y no solamente los hermanos, porque muchas veces lo dijeron en la casa del Señor, en la casa de oración. Y Dios estaba escuchando. Cuando tú lo dices a otra persona, no, si Dios me da esto, yo hago esto, Dios te está escuchando. Dios te está escuchando. Y no es que esté haciendo un pacto, pero tus palabras son las que te amarran. Tus palabras son las que te aprietan. Tú mismo lo dijiste. Dios no te aprisionó. Y Dios ha escuchado eso. Y para Dios es muy importante lo que tú digas. Y si no lo cumples, ahí ve a veces las consecuencias que va pasando por no haber cumplido, por no haber obedecido, o no solamente haber obedecido, no haber tenido una palabra fiel tú y verdadera, decir, sí, yo soy un hombre o una mujer de palabra, hombres o mujeres que cumplen su palabra, que cumplen sus promesas. Es muy especial este capítulo y nos da tremendas lecciones para nuestras vidas.
Yo creo que puedes sacar muchas lecciones de lo que pasaron ellos en los tiempos buenos, en los tiempos complicados. Podemos, y ahí quizás puedes verlo para tu vida o con experiencia de otros, pero el Señor nos marca muy fuerte y firme en este sentido. Ellos pensaron, ya se fueron, en el 21, que se ha ido de vosotros, termina. He aquí el 22, he aquí, mira lo que hace el Señor. ¿Te está yendo bien? ¿Te olvidaste de lo que me dijiste? ¿Cuántas personas dicen, no, si yo empiezo a trabajar, todo para el Señor? Si Dios me da esta pega, todo para el Señor. No, mi tiempo para el Señor. Todo lo que necesite, voy a bendecir la obra del Señor. He aquí mandaré yo, dice Jehová, los haré volver. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad. Y pelearán contra ella y la tomarán. Y la quemarán con fuego y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Hasta no quedar morador. Bien, es maravillosa la palabra, es especial, así que le dejamos invitado que siga con nosotros. Capítulo 35 viene como subtítulo Los obedientes recabitas. Es una preciosa historia, yo creo que usted la ha escuchado muchas veces y también la vamos a pasar en el capítulo 35. Así que el Señor les sea bendiciendo, un gusto estar con ustedes y ojalá pueda usted marcar el versículo que le ha llamado la atención. El Señor le bendiga.